Bienvenidos a Azocajas al Día. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Azocajas al Día, un espacio que cada vez se hace más recurrente con invitados de interés, temáticas que son importantes para las cajas de compensación, los trabajadores afiliados y todo el público que se puede interesar hoy sobre una temática muy particular que es vivienda. Desde el pasado 4 de abril hubo unos cambios en el programa Mi Casa Ya y queremos hablar de eso, pero también de los retos, las oportunidades, los programas que tenemos las cajas, otras opciones que tienen las personas para comprar vivienda, porque es que comprar vivienda en Colombia, pues bueno, y en cualquier parte del mundo requiere una planeación. Hacer cuentas, hacer un ahorro, hacer el cierre financiero, aplicar a los subsidios, el proceso de aplicar a los subsidios. Y hoy queremos hablar de eso y también de otros retos que tenemos, por ejemplo, en la ruralidad. Quiero hacerles un poquito el panorama de nuestro contexto actual en Colombia, en qué momento estamos para iniciar la conversación. ¿Cuál es el contexto actual? En 2018 se permitió la concurrencia de subsidios entre el subsidio familiar de vivienda de las cajas de compensación familiar y los subsidios del gobierno nacional. En los últimos 4 años, las cajas han pagado subsidios a 122.000 familias. 250.000 familias han logrado acceder a una vivienda de interés social en los últimos años con el programa Mi Casa Ya. Diferentes actores de la sociedad han hecho un llamado a seguir fortaleciendo este programa y garantizar los recursos necesarios para continuar beneficiando a las familias colombianas. En la actualidad, hay cerca de 52.000 hogares esperando por el desembolso de Mi Casa Ya, de los cuales alrededor de 16.000 son afiliados a las cajas de compensación familiar. En departamentos del Valle, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca y Norte de Santander se concentra el mayor número de subsidios por entregar. El Gobierno Nacional anunció la destinación de 1.4 billones de pesos para el programa. Con estos recursos se espera cubrir los 23.100 subsidios asignados en el año 2022 y 18.000 nuevas asignaciones. Y aseguró que está en trámite la solicitud de una adición presupuestal por 1 billón de pesos que posibilitará el desembolso de 34.000 nuevos subsidios. Esta es la coyuntura general sobre el tema de vivienda y les contaba que el pasado 4 de abril el Ministerio de Vivienda expidió el decreto que propone los ajustes para el programa Mi Casa Ya. Para hablar de este tema tenemos como invitado a Diego Velandia, quien es director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, y Ana María Monroy, quien es especialista del sector vivienda en Azocajas. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Karime, muchas gracias por Hola la invitación. Ana. Muy bien. Buenos días, Karime, gracias por invitarnos. Bueno, vamos a arrancar con unas preguntas, ya vimos el panorama general. Diego, tú que vienes del observatorio, ¿qué retos hay? ¿Cómo ves el sector? ¿Qué retos pues tenemos en este frente? Pues mira, yo creo que ya en muchos espacios se ha analizado y se ha discutido y es claro el impacto que ha tenido el cambio, que si bien tiene muy buenas intenciones, claramente ha afectado no tan positivamente la oferta y todo el ecosistema alrededor de la producción de vivienda, que digamos es lo importante. Y obviamente esa producción lleva a que familias que necesitan de estas viviendas pues también se vean afectadas, no solo las que están proyectadas digamos, de este año en adelante, sino las que ya venían de años atrás. Entonces pues el panorama en este momento pareciera que no es el mejor, hacia final de año pareciera que puede mejorar y ya digamos esta transición y de ahí la importancia de las transiciones también, cómo deben hacerse y pensarse para que no generen tanto conflicto, tantos problemas, pues pareciera que a final de año la situación va a mejorar y todos esperamos eso. Pero claramente ha sido una oportunidad de reflexión sobre muchos temas, sobre muchos aspectos que pues vale la pena también revisar y discutir, ¿no? Pero tal vez empezamos un poquito al revés, y es, tenemos digamos este cambio en Mi Casa Ya, pero ¿por qué es tan importante? Hablemos del contexto de los subsidios. ¿Hace cuánto pues se vienen entregando? Ana, si tú nos puedes ayudar con ese contexto. ¿Y por qué son tan importantes que ahora que hay un cambio y nos afecta? Bueno, el subsidio de Mi Casa Ya nació hace ya unos años, más de 5 años. En el 2019 se empezó a dar una concurrencia de subsidios que nos afecta o bueno, nos beneficia a las cajas de compensación familiar. Hoy en día el programa ha tenido tanto éxito, ha sido tan bueno para la venta y la compra de vivienda nueva en el país, que cada año se producen más viviendas y cada año más familias que requieren del subsidio para poder acceder a una vivienda nueva
pues han ido haciendo el trámite y el tema es que los recursos son finitos y se requieren más recursos para poder atender a toda la población y a toda la producción de vivienda que se está dando en el país. Bueno, y ahorita que conversábamos antes con Diego, es que tenemos pues un modelo que se apalanca mucho en los subsidios. Ahorita vamos a hablar de esos subsidios concurrentes que la gente casi no sabe que se tienen. Pero digamos, ¿cuál sería tu análisis sobre este modelo? Que para hacer el cierre financiero contempla el ahorro, los subsidios y el crédito. Bueno, hay muchas aristas para poder, digamos, revisar el tema y particularmente desde lo que trabajamos en el observatorio, en el equipo de expertos, profesores y demás, pues digamos que hay un primer análisis que tiene que ver con el proceso de financiación o financiamiento y de cómo se debe buscar la mejor estrategia, y ahí es donde mi casa ya tiene, digamos, un potencial gigantesco, y es no pensar en estructurar solo un subsidio o solo un recurso, sino pensar en cuál es la vivienda o la oferta de vivienda más pertinente y cuál es toda la estructura o el andamiaje que necesita atrás para poder llegar como fin a ese proyecto ya construido, entregado y habitado. Entonces, claro, una estrategia es destinar un subsidio específico, pero pues ya nos hemos dado cuenta también en los años anteriores que la concurrencia muchas veces no solo de 2, sino de 3 y hasta 4 subsidios permiten a ciertas familias con muchas dificultades y que son las que más necesitan vivienda, pues hacer ese famoso cierre financiero. Pero otra arista que podríamos revisar también y que a veces damos por hecho es que al tener recursos ya tenemos una oferta de calidad. Y no necesariamente, el observatorio lleva midiendo calidad ya 15 años, tenemos 1.200 proyectos evaluados ya en muchas ciudades del país. Y lo que nos hemos dado cuenta es que si bien cierran financieramente, las familias hacen todo su proceso, ahorran y demás, hay unos impactos a veces no tan buenos de estos proyectos, no solo en las familias como individuos, ¿no? Esa parte más privada, sino en las comunidades que crean y en las ciudades. Entonces, este modelo, esta política pública de Mi Casa Ya y los cambios que se le quieren hacer tienen cosas muy positivas como llevar, digamos, la oferta a otros sectores que realmente lo necesitan porque es así. Y la realidad es que deben hacerse todos los esfuerzos para llegar a otros territorios, pero no solo debe pensarse en un factor, que es el subsidio, que es importantísimo, sino que tiene que pensarse en todo el ecosistema alrededor de. Y ahí uno de los productos, o mejor dicho, el producto base de todo esto, el objetivo final es que no solo haya financiación, sino haya vivienda de calidad y que además se le haga un seguimiento en el tiempo para aprender, algo que no hemos hecho. Y podríamos hablar, por ejemplo, de vivienda gratuita, es qué ha pasado con los proyectos, cómo aprendemos y cómo Mi Casa Ya se puede fortalecer de toda esa experiencia para tomar las cosas buenas, de pronto corregir algunas que no estaban funcionando tanto y hacer un programa mucho más robusto. Y si hablamos, ahorita estabas mencionando que uno puede sumar hasta 2 y 3 subsidios, eso casi no se sabe. A veces pensamos que concurrencia es solo sumar el de las cajas de compensación y sumar el del gobierno nacional, pero también se pueden sumar otros. Claro, hay estrategias y lo que nos ha permitido un poco salir y trabajar con muchos actores desde la academia, hacerles ese seguimiento, que además tiene una ventaja y es que como academia pues no tenemos ese interés en el negocio, ¿sí? Y eso nos permite tener otra visión. Pues hay modelos a lo largo del país en donde hay concurrencia del municipio, en el caso del distrito de Bogotá o de una ciudad como Medellín, pero también logran, según el modelo financiero, meter otros recursos de fundaciones, en fin, o subsidios adicionales o bolsas adicionales que tienen para, por ejemplo, terminar los acabados, o en fin. Hay una estrategia que empieza a pensarse de forma más global, no solo en el cierre financiero del producto inicial, sino que en la vivienda tenga de verdad una mayor calidad al final, la que van a recibir y van a habitar al final y durante muchísimos años de su vida las familias. Entonces, a veces ni siquiera son solo los usuarios los que no saben, sino inclusive los mismos municipios. Y es que pueden generar estrategias en donde haya concurrencia de muchos recursos, no solo subsidios locales, municipales, departamentales, nacionales, sino que pueden buscar inclusive otros actores y otras estrategias de relacionamiento para buscar no el mejor cierre, sino el mejor producto al final, la mejor vivienda al final. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya acabamos con este panorama general, digamos, de la política. Hablemos de los subsidios de las cajas de compensación. ¿Qué son? ¿Qué es también la concurrencia? Y después de que hacemos como ese ABC para los trabajadores afiliados que también nos están escuchando, les contamos
cuál es ese panorama general de los subsidios, cuántos entregamos, cuál es el promedio que entregamos, también cuánto dinero se entregan las cajas de compensación y como esos detallitos. Cuéntanos, Ana. Listo, bueno, el subsidio de las cajas de compensación familiar es un recurso que se entrega en dinero a las familias afiliadas a las cajas de compensación que pretende financiar la vivienda en diferentes modalidades como vivienda nueva, mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, entre otras, para lo cual otorga recursos entre los 20 salarios mínimos y los 30 salarios mínimos, dependiendo del ingreso de los hogares, y llega a todos los departamentos del país. Las cajas están en todo el país. Todas las cajas de compensación familiar han hecho un promedio de asignaciones en los últimos 4 años de 400.000 subsidios, de los cuales 250.000 han sido efectivamente desembolsados al día de hoy. Tan solo en el año 2022 tuvimos un aumento en la entrega de subsidios que alcanzó los 140.000 subsidios para vivienda y se desembolsaron alrededor de 48.000 subsidios para vivienda. De estos subsidios, el 25% de ellos son concurrentes. ¿Qué es el subsidio concurrente? La concurrencia de subsidios va enfocada a juntar recursos de diferentes entidades como gobierno nacional, municipios, gobernaciones, fundaciones que permitan generar el cierre financiero para los hogares. Entonces, el de las cajas de compensación se les otorga un subsidio de 30 salarios mínimos que juntándolo con el del gobierno nacional alcanzaría los 50 salarios mínimos. Esto si se junta adicionalmente con la tasa Fresh, la cobertura Fresh que se otorga desde el gobierno nacional y por ejemplo en el municipio de Bogotá, en el distrito de Bogotá, la Secretaría de Hábitat tiene un subsidio adicional que alcanza hasta los 10 salarios mínimos. Eso quiere decir que los hogares podrían tener una financiación de hasta 60 salarios mínimos para acceder a una vivienda de calidad. Bueno, y si ya hablamos en los cambios que han aplicado en Mi Casa Ya, ¿cuál es uno de los puntos que más han sonado? Es el cambio de categorización por ingresos al Sisbén. ¿Eso qué implicaciones tiene para los afiliados y de qué se trata? Bueno, la primera implicación es que no toda la población se encuentra categorizada dentro de la encuesta Sisbén 4. Eso quiere decir que solo el 55% de los colombianos al día de hoy se encuentran dentro de esa encuesta, lo cual deja por fuera a un gran grupo de población para acceder al subsidio. Sin embargo, por los cupos limitados que hay hoy en día en el subsidio otorgado por el gobierno nacional, pues la población que está inscrita sería aquella que puede copar la totalidad de los cupos. Adicional a esto, una de las grandes implicaciones es la capacidad técnica y financiera que tienen los municipios para ejecutar esta encuesta, porque si bien está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, son los municipios los que deben generar las encuestas y desplegar todos los recursos posibles para hacer las clasificaciones de los afiliados y en general de la población al sistema de compensación familiar. Creo que ahí las cajas de compensación han tenido un avance y ha sido gracias al Ministerio de Vivienda que los ha escuchado y es poder mantener la concurrencia de subsidios desde un nivel, desde el A1 hasta el D20, que es un rango bastante amplio y que permite a los hogares en general obtener el cierre financiero. Pero las personas deben estar clasificadas dentro del Sisbén, ¿sí o sí? Sí, deben estar clasificadas dentro del Sisbén, estar entre ese rango A1 y D20 y tener ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Diego, dentro de esa clasificación también se incluyen pues como unos temas territoriales. ¿Qué oportunidades se ven? También de pronto temas a mejorar. Sí, estamos hablando precisamente que digamos, el tema del cambio en Mi Casa Ya pues tiene muy buenas intenciones y uno se imaginaría que detrás de todo esto lo que se busca es que se descentralice precisamente la oferta de vivienda social, que pues la verdad sí ha sido un problema y es que en las ciudades grandes se focalice, digamos que los grandes negocios y demás se centren en esas grandes ciudades y hay mucho territorio que necesita oferta de vivienda
y pues claramente estos cambios buscan hacer eso, pero también hablamos al inicio de las transiciones, y hacer unas transiciones a veces tan bruscas o focalizadas en una variable dentro de un sistema muy complejo, pues puede afectar todo el sistema. Entonces, una gran oportunidad que uno sí puede ver acá es que digamos, si bien uno se puede focalizar en el subsidio, en vez de eso se focalizara en el producto final, seguramente Mi Casa Ya como programa podría mostrar una gestión como un plan, ¿no?, de manejo integral de esa gestión para buscar que haya un subsidio a cada otro, porque además los territorios son muy diferentes, los municipios son muy diferentes, la necesidad en vivienda es muy diferente. Entonces, pensar que solo con ese cambio se puede llegar y solucionar, pues precisamente puede generar todas las dificultades que tenemos en este momento. Y seguramente si se empiezan a hacer cambios y unas transiciones un poco más tranquilas y un poco, digamos, más pensando en el producto final y no solo en una variable, pues el sistema no se ve tan golpeado. Tú decías que es un sistema complejo, para efectos como de hablar de qué actores están dentro del sistema de vivienda, porque a veces nos imaginamos mucho las cajas de compensación, el gobierno, el constructor, pero también hay que entender otras cosas. ¿Qué deberíamos nosotros entender cuando hablamos de ese sistema complejo de vivienda? El sistema en general, pues hay actores públicos, hay actores privados, hay actores como las cajas, que son importantísimas, que es como público-privado. Están los usuarios que, aunque son el objetivo final, se dejan a veces de último, y no es que se tengan en cuenta como uno quisiera, pero digamos que una constructora que ya tiene muy armado su modelo de negocio y que está focalizada en ciertas ciudades y quiere hacer su transición pensando en llegar a este territorio vulnerable o que tiene esa necesidad urgente de vivienda, pues necesita un tiempo para mover su logística, para empezar a poder organizar y otra vez tener esa demanda, ¿no?, de esos futuros usuarios, ¿no? Y en ese sentido, pues hay todo un ecosistema que debe empezar a ajustarse, y eso toma tiempo. Y por eso la transición debe tener en cuenta esos tiempos, y no solo un factor, sino todas las variables. Entonces, si yo sé que las constructoras se van a demorar en llegar a territorio, pues tengo que pensarlo y preverlo y mirar qué hago mientras tanto. Si sé que no solo las constructoras, sino quiero generar nuevos actores, que sería buenísimo, que surgieran nuevas constructoras en estos territorios con oferta más apropiada, conveniente, pues necesito un tiempo. Entonces, estas acciones deberían tener como un plan de transición con unas acciones muy específicas para lograr que lo que ya venía se mantenga y gradualmente vaya cambiando, ¿no? Y en ese sentido también el modelo de negocio es clave, no solo el enfocado en que un privado encuentre un lote, lo construya, salga en una sala de ventas y demás. Hay muchos más de vivienda nueva, además, ¿no? Hay muchos modelos más de modelos de negocio, por decirlo de alguna forma, en donde se puede llegar con vivienda de calidad, no solo en propiedad. Digamos que el tema de la propiedad nos ha rondado desde hace años y queremos que todos seamos propietarios, y la verdad es que no es la única alternativa. Tenemos vivienda en arriendo, tenemos vivienda usada, tenemos los famosos cohousing, co-living y diferentes estrategias o modelos de negocio donde inclusive los usuarios pueden entrar al inicio, no esperar a que lleguen al final. Entonces, una política o un programa como Mi Casa Ya podría ser el detonante de que todo esto empiece a pasar en muchos territorios y de forma apropiada, mirar cuál es el más conveniente para cada territorio. Bueno, hoy estamos hablando solo de vivienda, no de Mi Casa Ya, pero ese será otro podcast en donde podamos hablar de cuáles son todas las otras alternativas que pueden haber para vivienda, y en el cual las cajas también están en compra de vivienda usada, arrendamiento, muchas otras. Pero bueno, yo creo que esa es una conversación que haremos en su momento y que además es muy bueno que la gente la conozca. Pero tú mencionabas a los afiliados. Ana, para los trabajadores afiliados a las cajas de compensación, ¿qué deberían tener en cuenta sobre estos cambios de Mi Casa Ya? ¿Qué los impactaría o no? Por ejemplo, que tienen que estar en la encuesta del Sisbén, que si hay una demora en la asignación. Bueno, cuéntanos cuáles son esa información que deberíamos darle. Bueno, los afiliados lo primero que tienen que tener en cuenta es que claramente deben estar clasificados dentro de la encuesta Sisbén y deben cumplir con los rangos asignados dentro del programa Mi Casa Ya para la obtención del subsidio de vivienda. Adicionalmente, pues tenemos el problema de la demora en las escrituraciones. Creo que acá debe haber un cambio en la forma en cómo se estructuran los proyectos y cómo se entregan las viviendas, se venden las viviendas,
y es que cuando una familia se acerque a una constructora a comprar una vivienda, no se le incluya dentro del cierre financiero inicialmente el subsidio del gobierno. ¿Por qué? Porque dependemos claramente de el presupuesto que tenga la nación, y como hemos podido ver, pues ha habido fluctuaciones en el mercado que han hecho que este presupuesto no sea suficiente. Esto obliga al hogar, en primer lugar, a tener un mayor ahorro o mayor capacidad de endeudamiento, lo que le permite posteriormente no depender de ese subsidio y poder escriturar su vivienda en los tiempos que están previstos, y a su vez poder evitar desistimientos, evitar vencimientos de subsidios de cajas de compensación familiar, sobrecostos como pólizas, como todo este tipo de cuotas adicionales que tendrían que asumir los hogares por no poder escriturar en el momento en que los constructores o la constructora ha previsto la escrituración. Bueno, y como hay unas problemáticas, Asocaja ha dado unas recomendaciones, y además con ese diálogo fluido que tenemos con el Ministerio de Vivienda, y en el cual se ha logrado que estas modificaciones se den en el mejor término. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tiene Asocaja para mitigar también el impacto? La primera recomendación es que vía adición presupuestal se logre apalancar este programa con más recursos. La ministra ha hablado de más de 1 billón de pesos para seguir cumpliendo con la meta de asignaciones que se ha tenido en los últimos años. Pero también creo que es importante generar unas alianzas interinstitucionales en donde participen gobernaciones, participe el Departamento Nacional de Planeación, cajas de compensación familiar, de modo que podamos generar, primero, hábitats integrales, segundo, podamos migrar la población al Sisbén, claramente manteniendo los parámetros que tienen las cajas y respetando la autonomía tanto de las cajas de compensación como de los afiliados en su capacidad y potestad de elegir. Y también hablábamos hace un momento en el tema de subsidios a la oferta, a la demanda. Creo que también podemos subsidiar la oferta, hacer alianzas con las gobernaciones en entrega de predios que permitan construir nuevos proyectos, y que eso redunde en un beneficio para los afiliados porque pueden vender viviendas a un costo más bajo, teniendo en cuenta que el costo del suelo es uno de los grandes problemas que se tienen hoy en el ecosistema de la vivienda, y que puedan efectivamente acceder incluso sin requerir algunos subsidios concurrentes. Bueno, y desde el lado del observatorio, ¿qué es lo positivo, qué es lo negativo, cuáles son las cosas a mejorar? No, yo creo, es que estaba escuchando a Ana, y precisamente en esto del subsidio a la oferta o a la demanda, pues ahí hay una gran oportunidad que, digamos, que como país debemos retomar, ¿no? Y es que centrarnos en un solo modelo de negocio, de oferta en este caso, pues ya vimos que tiene sus riesgos, ¿no? En ese modelo con unas variables, y cuando se sacude una variable, pues todo este castillo en naipe se cae, y la oferta y todo el ecosistema de vivienda pues se sacude, y eso no es bueno. Entonces, sí deberán haber muchas formas de llegar con vivienda, no solo con financiación, sino con vivienda a quienes la necesitan. Y una alternativa para juntar, por ejemplo, que es uno de los grandes retos, y en los que, por ejemplo, desde el observatorio trabajamos constantemente en la discusión, abriendo esos espacios, es cómo no solo se le da un dinero al usuario que necesita, o una familia que necesita una vivienda, sino cómo se piensa en el mejor proyecto, e inclusive por desempeño le doy más subsidio al que más calidad me ofrezca, o al que mejor ciudad construya, o al que mejor comunidad construya. Y en ese sentido cambiaría muchísimo la oferta, ¿no? Y cambiaría también la forma en la que estamos haciendo que crezcan las ciudades, ¿no? Y que se conozcan o no, o generen problemáticas entre las mismas familias conviviendo. Ya hay proyectos de más de 1.600 unidades, que esto casi que es un municipio. Y entonces ahí hay unos grandes retos de cómo enfocar el subsidio, cómo pensarlo dentro de un gran sistema que esté pensando más bien en el producto final, cómo pensar en que deberían haber mucha diversidad, negocios más grandes, más pequeños, casas más grandes, más pequeñas, edificios, conjuntos. Y en ese sentido, la experimentación y el hacer pilotos es clave, y ahí hay que asociarse
pues obviamente con las grandes constructoras, pero también con las medianas, las pequeñas, ir a los municipios, entender las necesidades. Y hay un trabajo, digamos, de territorio gigantesco que hay que hacer y que muchas veces el gobierno de turno y demás no lo puede hacer, y ahí es donde puede apoyarse en otros actores. En ese sentido, la academia tiene un gran rol y un gran aporte que hacer, y ahí es donde empezamos a entender, y por lo menos en las iniciativas que hemos participado, que es importantísimo que esté el público, el privado, las cajas de compensación y la academia. En las iniciativas en donde hemos logrado tener esos 4 actores, han surgido otras oportunidades, otros modelos, y al final se llega a un producto por lo menos que busca romper o mejorar las condiciones de los actuales. Ahí yo creo que hay una búsqueda importantísima y que hay que abrirle espacio. Pero así, off the records, la gente sí quiere seguir comprando vivienda, aunque ha bajado, tú me dirás desde el observatorio cuánto ha caído la compra de vivienda, pero uno con las personas que habla, jóvenes, también después de la pandemia tal vez un cambio es que la gente quiere volver a comprar vivienda y tener vivienda, porque además con el trabajo en casa, bueno, otros cambios que se han permeado, ese sueño sigue siendo presente en los colombianos. Yo creo que hay que separar 2 cosas y tienes toda la razón. Es decir, una cosa es la necesidad de un espacio donde yo pueda vivir de calidad, que me sienta bien, que yo pueda relacionarme con mis vecinos, con un entorno específico, con calidad de ciudad y demás. Pero eso no necesariamente implica propiedad. Y eso es una realidad. Cada vez las generaciones, o por lo menos esta generación que viene, o 2 generaciones que vienen atrás, pues no quieren atarse a un sitio. Pero eso no quiere decir que no necesiten una oferta de vivienda. Y seguramente otros modelos como el de arriendo empiezan a ser interesantes. Otros modelos como el cohousing, el coliving empiezan a ser muy interesantes. Y entonces ahí ya cambia totalmente la forma de pensar y dejamos de pronto esta idea de hace unos años de que tenemos que ser propietarios. Una vivienda feliz es propietaria, perdón, una familia feliz es propietaria. Y no. Y ahí es cuando inclusive aparecen otras oportunidades, porque una vivienda en arriendo con un actor, un problema de los constructores y pues es la realidad del negocio, es que ellos venden y se van. Y entonces las decisiones que toman están en función de vender. Y eso no está mal, es el modelo y tal cual funciona. Pero si estamos hablando de arriendo, por ejemplo, el gestor se queda ahí. Y entonces todas las decisiones que toma no es para irse, sino para que el edificio, el proyecto y demás funcione en el tiempo y funcione muy bien y sea muy eficiente. Y ahí ya empiezan a aparecer otra cantidad de cosas. Entonces la oferta de calidad de vivienda sí o sí se va a necesitar. De pronto pensar en que todos quieren ser propietarios, no, y entonces cuando el subsidio se enfoca en que sean propietarios, pues ahí estamos perdiendo mucha oportunidad, ¿no? Y estamos desconociendo la realidad otra vez de los territorios, pero también de las diferentes generaciones, los intereses. Lo que te decía al inicio, el objetivo final es que las familias tengan vivienda, pero al final ni siquiera aparecen, sino por allá, cuando ya está todo construido, tome su vivienda. Yo creo que sí hay que empezar a mezclar y abrir el panorama, ¿no? El abanico de opciones. Bueno, y eso para que implica haya también opciones. dinamizar los subsidios, algo que no hemos hablado, y es que se permiten los subsidios para hogares unipersonales, parejas del mismo sexo, o sea, el concepto de familia también ha cambiado y las cajas lo han implementado porque es una realidad. Digamos, lo importante de la familia es que funcione como una unidad de protección y de cuidado, pero que ese concepto de familia unipersonal, por ejemplo, también permite el acceso de subsidios. Eso es chévere decirlo, Ana, para que la gente sepa que puede aplicar también teniendo otras, no es familia, papá, mamá, hijos son los que solo pueden tener acceso al subsidio de vivienda. De acuerdo, un hogar puede estar conformado por una sola persona, por 2 personas, incluso puede estar conformados por familiares de diferente grado de consanguinidad, abuelos, tíos, hijos. No necesariamente tiene que ser solamente la familia tradicional, esposo y los 2 hijos, no. Esto es importante, pero además creo que ahí hay algo muy importante para mencionar, y es el tipo de vivienda que se construye y hacia dónde vamos. Creo que las cajas y sobre todo los proyectos de las cajas de compensación familiar han tratado de responder a esas necesidades demográficas de la composición de los hogares para entregar viviendas que sean funcionales en espacios, en las comodidades que brindan los edificios. Hoy en día encontramos un montón de servicios dentro del mismo edificio que le permiten a la familia optimizar espacios incluso en la casa y trabajar, vivir, convivir como con toda la diversidad y con todo el tema demográfico que existe hoy en día. Entonces creo que eso también
es muy importante mencionarlo. Buenísimo, muchas gracias, Diego. Para finalizar, un temita. Tips o recomendaciones que deberíamos tener en cuenta si queremos, pues en este caso, comprar vivienda. Ya, antes de cerrar, es que estaba escuchando a Ana y pensando como en esos temas pendientes con las cajas. Es que las cajas de compensación tienen una gran ventaja respecto a otros actores y es conocer a sus afiliados, que sería gestión de demanda. Y eso permitiría, por ejemplo, que los proyectos no fueran genéricos, sino que si yo conozco a quién y para quién va la vivienda, podría hacer proyectos muy específicos y de muy alta calidad, enfocando los recursos a lo que necesita. Porque eso se conecta un poco con lo que me preguntas y es qué debería tener en cuenta uno al comprar una vivienda y lo que trabajamos, digamos que a diario desde el observatorio. Uno es que es una decisión obviamente de vida, no hay que pensarlo tanto como una inversión, sino que voy a vivir muchos años y que necesito las mejores condiciones en cuanto a calidad, pero no solo en mi vivienda como espacio más privado, sino tengo que entender que sí o sí voy a vivir en comunidad. Y entonces necesito entender cómo van a ser esos espacios, cómo va a ser la relación con mis vecinos y también la ciudad. Necesito equipamientos, necesito servicios, necesito salud, educación. Muchas veces, y obviamente el tema del precio es lo que lidera la toma de decisiones sobre esto, pero si me voy por el más barato y voy a estar 30 o 40 años sufriendo por otra serie de factores, pues seguramente me va a devolver y decir, oiga, debí haber tomado esta decisión basado en otras o teniendo en cuenta otras variables. Entonces hay que tener en cuenta eso. Necesito un sector de ciudad bueno, necesito saber que voy a construir una muy buena comunidad y que voy a ser parte de esa comunidad y obviamente que mi vivienda satisface mis necesidades. Lo que uno esperaría es que no tengo que adaptarme a lo que me ofrecen, que sería muy triste, sino que la oferta realmente reconoce mis necesidades como futuro usuario o residente. Muchas gracias Diego y Ana por unirse a esta conversación. Yo creo que nos quedan un montón de preguntas, pero podemos hacer la promesa que según las preguntas que nos salgan del podcast, pues nos volvemos a encontrar para seguir hablando de esta temática que a la gente le interesa muchísimo y más en estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos a este espacio de conversación. Les prometemos que nos seguiremos encontrando para otros temas de interés y otros servicios también que prestan las cajas de compensación y sobre los cuales nos tenemos que mantener al día. Gracias.